Bueno, vamos a continuar eh, desarrollando el contenido de este curso. Ya habíamos visto cómo a partir de la reconstrucción de ciertos momentos y de personajes importantes en el proceso de la llamada invención del descubrimiento y la conquista y colonización de América, eh, Enrique Dussel hacía como una especie de reconstrucción también de la forma en la cual la subjetividad eurocentrada va configurándose históricamente. Bueno, una vez hecho esto, vamos a comenzar abordando ahora el llamado, también por Enrique Dussel, primer debate de la filosófico de la modernidad, y justamente el debate acerca de la, bueno, no solamente de la humanidad del indio, sino también el debate muy importante que se sostiene entre agosto de 1550 y mayo de 1551 en la ciudad española de Valladolid, famosa Junta por controversia de Valladolid, acerca de si era justa la guerra de conquista del Imperio Español contra los pueblos originarios americanos. Este debate, bueno, tiene como figuras notorias a dos intelectuales importantes de la época. Uno de ellos es el sacerdote y filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, y el otro es una figura mucho más conocida, es el religioso dominico Fray Bartolomé de las Casas. Evidentemente, es ahora conocida la postura de Fray Bartolomé, que examinaremos más adelante. Vamos a examinar ahora cuáles son los argumentos que expone Juan Ginés de Sepúlveda, que están en contraposición con los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas, en el sentido de que Ginés de Sepúlveda va a justificar eh, la guerra contra las poblaciones indígenas americanas eh, mediante el argumento de la guerra justa, un argumento que vamos a desarrollar más adelante y que tiene su origen en buena medida en ciertas tesis de Aristóteles, en particular eh, este planteamiento aristotélico según el cual hay determinados seres humanos que por su propia naturaleza tienen ya, por así decirlo, una aptitud innata para la servidumbre, ¿no? Para la esclavitud. Entonces, bueno, lo justo en este caso es que aquellos hombres que tienen capacidades intelectuales más desarrolladas, bueno, gobiernen sobre ellos, incluso por su propio bien. La otra cuestión que vamos a hallar en el desarrollo de la argumentación de Ginés de Sepúlveda tiene relación con la concepción del derecho natural. Y en particular, bueno, cómo entiende Tomás de Aquino el derecho natural, ¿verdad? El derecho natural es una escuela o una concepción jurídica que ha tenido una influencia histórica muy grande a lo largo de muchísimos siglos. En buena medida, pues, plantea que hay ciertos derechos que son inherentes a la naturaleza humana. En cierta medida, bueno, con la percepción, la postura que tiene eh, Santo Tomás, el derecho natural está vinculado al orden del universo, por lo tanto está vinculado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como el orden natural, el orden eh, divino de las cosas, ¿verdad? Y en virtud de esto, pues se sacan unos principios, unas determinadas concepciones acerca de los derechos humanos, pero también acerca de un punto que es muy interesante, que es la relación del gobierno
con los súbditos, ¿verdad? En buena medida, pues hay cierta lectura de la cual Ginés se hace eco, en el sentido de que eh, los príncipes, ¿verdad? Los gobernantes, salvo pues excepciones muy obvias, ¿no? Estamos hablando de déspotas, de tiranos que atentan contra su pueblo, pero digamos, la norma, y el rey de España, Carlos V, sería pues un ejemplo de ello. La norma es que los reyes, o los príncipes, velan por por el bien común, ¿no? Velan por la, por el bienestar eh, de sus pueblos. Entonces no se puede, no se puede hablar de una naturaleza, digamos, mala por principio en los gobiernos. Al contrario, los gobiernos tendrían pues, concordancia con las leyes naturales, ¿verdad? Según el tipo de régimen, según el tipo de costumbres que haya en cada sociedad, pero eh, los gobiernos tienen como ese carácter. Y bueno, lo subrayo porque Ginés de Sepúlveda va a ser una figura muy importante eh, en todos los debates, ¿verdad? En todos los cuestionamientos que otras naciones europeas dirigen hacia España y acerca de si es lícito que España tenga poder sobre el continente americano, ¿verdad? Sobre la conquista y esto de América, si esto es lícito. Hay un debate sobre los llamados justos títulos, ¿verdad? Es decir, eh, debate en el cual se justifican las razones por las cuales España eh, debe conquistar América o ha conquistado América, razones que tendrían incluso un carácter religioso, ¿verdad? El supuesto derecho de España a expandir la civilización cristiana, ¿verdad? En este género de debates está justamente esta junta controversia de Valladolid, donde Ginés de Sepúlveda va a defender la guerra justa en contra de los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Eh, hay una obra suya, una obra de Ginés de Sepúlveda que se llama Demócrates segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios. En esas tesis, en este libro, está presentado en forma de diálogo, pues al estilo eh, de los diálogos de Platón con Sócrates, ¿no? Me parece la figura de Sócrates esclareciendo determinados puntos, determinados problemas filosóficos. Bueno, en este libro de Ginés de Sepúlveda eh, se da una discusión entre dos personajes, que es Leopoldo. Leopoldo adversa las guerras y cuestiona por qué debería España hacer la guerra pues, a los pobladores americanos. ¿Sí? No les han hecho ninguna ofensa. El otro, el interlocutor, es el que le da título al libro, Demócrates, que va a exponer una serie de argumentos que van a justificar la guerra contra los indios, ¿no? El primer argumento es el argumento de la guerra justa. Eh, Desde esta perspectiva de la guerra justa, bueno, hay una serie de justificaciones que se van a poner a lo largo del diálogo. Eh, Justificaciones, por ejemplo, como el legítimo derecho a la defensa, como que bueno, que justifica el entrar en guerra, ¿no? Contra un ofensor, justifica el defenderse, ¿verdad?
y esto no estaría reñido con los principios cristianos, ¿verdad? Ya lo veremos también. Un argumento también muy importante que tendría pues, relación con esto, en cierto punto, la legítima defensa, y es que, bueno, cuando en una sociedad determinada, pues, en cualquier situación, ¿no? Cualquier situación donde hay crimen y maldad, bueno, es imperativo ponerle coto, ¿verdad? Ponerle fin a esta criminalidad y esta maldad mediante el uso de la violencia, ¿verdad? Por lo tanto, el príncipe justo debe combatir esto, ¿no? Y luego, bueno, otra serie de cosas que vamos a ver y que incluso tocan la acusación contra los indígenas mexicanos, eh, de los sacrificios humanos, de la supuesta práctica de antropofagia, ¿verdad? Es decir, de canibalismo. Bien, por ahí van un poco esos argumentos. Primero la guerra justa, ¿verdad? Eh, en el diálogo, Leopoldo le pregunta o cuestiona a Demócrates eh, por qué sería justo entrar en guerra. Bueno, los principios cristianos exhortan más bien a pues, hacer la paz, ¿verdad? Entonces hay un punto muy interesante que va a desarrollar Demócrates aquí, y es que primero la guerra nunca, como dice el texto, nunca se apetece por sí mismo, ¿verdad? Como no se apetece el hambre, la pobreza, el dolor o cualquier otra cosa, ¿verdad? Ninguna calamidad es apetecible, la guerra siempre es una calamidad, es algo molesto, pero hay casos, dice Demócrates, en que los mejores príncipes, los mejores gobernantes se ven obligados a hacer la guerra, ¿no? De la cual, cito acá, dicen los sabios que ha de hacerse de tal suerte que no parezca sino un medio para buscar la paz. Y esto, bueno, debe ser producto de una reflexión muy grande, de una decisión, pues, eh, tomada con mucho razonamiento, ¿verdad? Tomada de forma muy responsable, porque entrar en guerra es una decisión grave, ¿verdad? Una justificación es que existe en un momento determinado pues, crimen y maldad por parte de otro gobernante, por parte de determinados sectores, ¿verdad? Entonces, el príncipe justo debe entrar en combate contra esta criminalidad y contra esta maldad. Y ello sería más bien un imperativo ético, eh, porque de lo contrario, bueno, la indiferencia contra esto equivaldría pues a hacerse cómplice de la maldad, ¿no? Eh, una guerra injusta, por el contrario, es una guerra de pillaje, ¿verdad? Una guerra en la cual se busca lastimar a gente inocente, en la cual se busca robar, ¿verdad? Las propiedades de los rivales. Claro, seguramente ustedes están pensando, bueno, justamente es esto lo que está haciendo el Imperio Español en América, ¿verdad? Pero ya veremos cómo esto, bajo la perspectiva que está planteando Ginés de Sepúlveda, tiene una justificación que no contradice los demás argumentos, ¿verdad? Entonces, una guerra justa no es una guerra temeraria, no es una guerra por codicia, es una guerra, por así decirlo, cuando ya se han agotado todas las opciones pacíficas, ¿verdad? Y entonces, la guerra sería para Ginés de Sepúlveda como un mal menor, ¿verdad? Un mal pequeño en comparación al hecho de permitir que sea, que continúe una situación de maldad o de crimen, de injusticia, ¿no? Entonces esto es un argumento que esgrime Ginés de Sepúlveda a través de este personaje
de Demócratas. Hay una parte muy interesante porque, bueno, el texto, como se da en bueno, en el seno de este debate eh, sobre la conquista española, pues hay una referencia muy interesante sobre Hernán Cortés, ¿verdad? Leopoldo, que es el interlocutor de Demócrates, asegura haber conocido a Hernán Cortés, haberlo escuchado, bueno, se maravilla de sus hazañas, pero luego como que le asalta una duda, ¿no? Tras esta conversación con Hernán Cortés. Cito las palabras de Leopoldo, si era conforme a la justicia y a la piedad cristiana, y que los españoles hubiesen hecho la guerra a aquellos mortales inocentes, ¿verdad? Los pobladores de México, y que ningún mal les habían causado. Y le pregunta a Demócrata, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto, verdad? Porque eso parece ser una guerra que se hace sin ninguna necesidad ni propósito, sino por mero capricho y codicia, ¿no? Entonces, bueno, Demócrates lo primero que hace es responderle que existe un derecho a la legítima defensa que proviene de la ley natural y que no es contraria, sino que está en concordancia con los principios cristianos. Esto se lo dice, esto lo responde porque Leopoldo también ha acudido a citas del Evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús dice, pues esta cuestión de volver la otra mejilla si te han abofeteado, ¿verdad? O sea, no responder con mal con mal, ¿verdad? Pero buen teólogo, al fin y al cabo, y buen eh, lector de la Biblia, por lo tanto, Ginés de Sepúlveda, eh, va a afirmar o va a introducir un matiz sobre sobre esta cuestión, ¿verdad? Dirá que no está reñido con el Evangelio eh, resistir la fuerza con la fuerza dentro de los límites de la justa defensa, ¿verdad? Entonces, existe, por lo tanto, como una justificación racional y además congruente con las enseñanzas cristianas. Además, aquí hay un argumento a continuación muy interesante, ¿verdad? La guerra justa no solo exige justas causas para defenderse, sino legítima autoridad y recto ánimo en quien la haga y recta manera de hacerla, ¿verdad? Esto es muy importante. La guerra justa exige una legítima autoridad. Entonces, ¿quiénes tienen esa legítima autoridad? Aquí está nuevamente de fondo la huella aristotélica, lo que mencionábamos al principio, en el sentido de que por naturaleza, según Aristóteles, eh, dada la configuración, ¿verdad? El carácter de su alma, bueno, hay personas que nacen con un alma racional, ¿verdad? Que es apta para la filosofía, que es apta para gobernar, y hay gente que, bueno, tiene un tipo de alma donde los elementos inferiores de la personalidad, ¿verdad? Del ser humano, como las emociones, por ejemplo, son los que priman, ¿verdad? Y esta gente no puede gobernar, no puede tener autoridad. Más bien esta gente eh, debería ser gobernada, incluso por su propio bien, ¿verdad? Porque no pueden servirse de su inteligencia. Entonces, estos individuos, ya por naturaleza inferiores, deben ser sometidos pues a la autoridad de quienes sí tienen en su naturaleza la capacidad de ejercerla, ¿no? Entonces, claro, desde esta perspectiva, bueno, Carlos V, y pues a través de los conquistadores españoles, son quienes tienen esta legítima autoridad, ¿verdad? Y esta contextura moral para declarar la guerra. Entonces, porque bueno, declarar la guerra, como ya hemos dicho,
no es una, no es una decisión antojadiza, primero. Y segundo, como lo va a decir aquí Ginés, eh, la declaración de guerra es una cosa que sigue, justamente por ser una declaración, sigue un orden, un protocolo, por así decirlo, ¿verdad? Llamar públicamente a los ciudadanos a las armas, etcétera, ¿verdad? Declararle formalmente la guerra a un poder enemigo, ¿no? Esto es una referencia, a mi juicio, a los llamados requerimientos, a aquel texto jurídico que se leía de parte de los conquistadores, muchas veces a bordo todavía de sus navíos, eh, para advertirles a los nativos americanos que debían capitular y debían aceptar la ley cristiana so pena de verse sometido a crueles castigos, ¿verdad? Entonces es una declaración de guerra, formalmente, ¿verdad? Esto es un formalismo jurídico para legitimar esa entrada en guerra, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos esta situación. Una segunda causa, veíamos la legítima defensa como primera causa. Una segunda causa sería recuperar las cosas justamente arrebatadas, ¿verdad? Esto ya, ya indica la importancia que tiene la propiedad privada, ¿verdad? El daño a la propiedad privada implica una causa suficientemente meritoria para entrar en guerra, ¿verdad? Para declarar en guerra. Tercera causa es imponer la merecida pena a los malhechores que no han sido castigados en su ciudad, o no han sido con negligencia, para que de este modo, castigados ellos y los que con su consentimiento se han hecho solidarios con sus crímenes, se escarmienten para no volver a cometerlos y a los demás les aterre su ejemplo, ¿no? Entonces es justo entrar en guerra cuando en una ciudad, en la ciudad que se invade, pues hay criminales, hay malhechores que actúan con total impunidad. Esto lo va a aplicar Giles más adelante para justificar eh, la guerra contra el Imperio Azteca. Acusaron a su gobernante pues, de criminales, ¿verdad? Por tener responsabilidad en los sacrificios humanos y en el canibalismo y todas estas cosas. Una cuarta causa es eh, algo que sería coherente con el derecho natural y es la doctrina de la necesidad del dominio de los superiores sobre los inferiores. Es decir, sobre la necesidad del dominio de aquellas personas que tienen una mayor capacidad intelectual, una eh, mayor desarrollo, ¿verdad? Intelectual, espiritual, etcétera. Por lo tanto, son las personas indicadas para detentar el poder. Y esto es aplicable a cualquier tipo de situación, ¿verdad? Cito acá a Ginés, ¿verdad? Eh, porque ese poder viene dado por derecho, ¿verdad? Por derecho natural. Por esa razón, cito aquí, manda el padre a sus hijos, de otro el marido a su mujer, de otro el señor a sus siervos, de otro el magistrado a los ciudadanos, de otro el rey a los pueblos y a los mortales que están sujetos a sus imperios, y siendo todas estas potestades tan diversas, todas ellas, sin embargo, cuando se fundan en recta razón, tienen su base en el derecho natural, que aunque parezca varios, se reduce, como decían los sabios, a un solo principio. Es decir, que lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre su contrario. Entonces, en el caso que nos ocupa, eh, lo perfecto, bueno, sería obviamente el imperio de Carlos V, cualquier nación cristiana que tiene la legítima el derecho de imponer sobre su poder sobre los bárbaros, ¿verdad? En este caso los indígenas americanos.
Entonces, esto también tiene una justificación en Aristóteles. Eh, Desde la perspectiva, ya hablábamos del tipo, de la cuestión esta del tipo de alma, ¿verdad? El alma racional que tienen ciertos individuos, bueno, eso los faculta para eh, poner su poder sobre quienes tienen un alma más emotiva, ¿verdad? Menos dada a la racionalidad y más dada, digamos, como a las facultades sensibles, que serían, en todo caso, facultades secundarias, ¿verdad? Subordinadas. Este argumento pesa, pero también un argumento aristotélico también, y es pues esta concepción de Aristóteles de la materia y la forma. La forma estaría como en un nivel superior, ¿verdad? Más vinculada pues a las ideas, a los principios abstractos, y son las que le dan carácter a la materia. Entonces, en ese sentido, a la forma le corresponde el alma, la parte racional, y la materia sería pues el cuerpo, ¿verdad? Sería lo inferior, y esto justifica pues, como dice Jiménez Sepúlveda, que el varón impere sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles e imperfectos. Entonces aquí hay una justificación muy clara de este tipo de dominación. También, bueno, se acude a una cita del libro de los Proverbios que dice: el que es necio servirá al sabio. ¿Verdad? Por lo tanto, los pueblos bárbaros deben verse sometidos a los pueblos civilizados. Marvin, por favor. Gracias, Luis. Buenas tardes. Yo solo quería agregar que esa justificación que encuentra, digamos, no solo Sepúlveda, creo yo, sino más bien como la tradición escolástica medieval, ¿no? Eh, Tiene que ver también con lo que ya apuntabas tú, ¿no? De que Aristóteles parte de una noción eh, metafísica, ¿no? De, de la, digamos, de todo cuanto existe, pues digamos que hay un concepto que tiene que ver con la fisis, ¿no? Que es como la naturaleza, que, que tiende a algo, ¿no? Y la fisis entonces tiene un telos, ¿no? Un fin, la naturaleza que, que digamos que apunta a un fin. Y yo recuerdo que eh, en Sobre el Estado, Tomás de Aquino retoma esa visión aristotélica y digamos que le asigna al monarca eh, como la facultad, más bien pues el telos, ¿no? De dirigir y mandar sobre los ciudadanos, ¿no? Y extendiendo un poco el argumento, digamos que en ese sentido, un pueblo, digamos, con un soberano como Carlos V, ¿no? Tendría el fin, el telos, ¿no? De, digamos, de gobernar sobre aquellos pueblos que, que, que no cuentan con ese telos, ¿no? Es decir, el fin del pueblo español, del reino español en ese sentido es como gobernar sobre los otros pueblos, ¿no? Claro. Y esto, bueno, esto último que tú has planteado, también recuerda mucho la lectura que hace Husserl sobre la culpable inmadurez que acusa Kant, ¿verdad? A, a estos pueblos, ¿no? Y por lo tanto, esa culpable inmadurez justifica el dominio de quienes sí están en capacidad de servirse de su propia inteligencia, ¿verdad? De quienes sí pueden atreverse a pensar. Desde esta perspectiva, hay, por lo tanto,
una naturalización de estas supuestas características, ¿verdad? Esta supuesta condición de servidumbre, porque Ginés va a afirmar que es conforme a los principios del derecho natural que estas gentes que él caracteriza como bárbaras, inhumanas, ajenas a la vida civil, la costumbre pacífica, muy fuerte eso, ¿no? Deben verse sometidos pues al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas. Entonces, por lo tanto, la, la dominación de estas naciones cultas y civilizadas incluso resultaría siendo hasta un bien para esas naciones bárbaras. Ya vamos a verlo un poquito más adelante, ¿verdad? Lo que sería criminal, digamos, contra toda, contra todo criterio del derecho natural sería el que estos pueblos bárbaros rechacen pues, el gobierno de un imperio culto, ¿verdad? Y civilizado. Eso sería una cosa criminal. Entonces la resistencia también es a esta dominación del imperio culto, ¿verdad? Y civilizado, es también un justificativo de la guerra, ¿verdad? Cito acá a Ginés cuando dice, parece que la guerra nace en cierto modo de la naturaleza, puesto que una parte de ella es el arte de la caza, del cual conviene usar no solamente contra las bestias, sino también contra aquellos hombres que habiendo nacido para obedecer, rehusan la servidumbre. La guerra es justa por naturaleza. De esto, bueno, se saca también una conclusión. Es importante destacar que lo justo, y es justo porque es coherente con el orden natural, con las leyes naturales, la misma naturaleza de la cosa, es justo que los superiores ejerzan el gobierno, ¿verdad? Que ejerce la sabiduría. Por eso, como dice Ginés, la República de los Optimates es la más justa y natural de todas, porque allí los mejores y los más prudentes tienen el imperio, según lo manifiesta eh, su propio nombre, ¿verdad? Es la República de los virtuosos, ¿verdad? En cierto sentido, pues uno piensa en el ideal griego de república, eh, en este sentido, ¿verdad? La república como o el mejor gobierno es el gobierno que ejercen los mejores. El término aristocracia, bueno, tiene relación con esto, ¿verdad? Porque aristocracia etimológicamente no es otra cosa que el gobierno de los virtuosos, ¿verdad? Aristeia, pues, es virtud, el gobierno de los excelentes, los que pueden, los que tienen capacidad para pensar mejor, para gobernar mejor. Entonces, bueno, el aristócrata es el virtuoso. Luego, bueno, esto, como los significados van cambiando, se van desplazando, esto se identifica con un determinado grupo social, ¿verdad? Entonces, lo coherente con el orden natural de las cosas es la república de los optimates, la república de los mejores y los más prudentes. Esto, esto eh, se justifica por el bien común. Bueno, no se habla explícitamente del bien común, que es un concepto también muy importante pues, en toda la tradición jurídica clásica, ¿verdad? Medieval. Eh, el bien común en el sentido de que el gobierno de los mejores eh, es algo que se compara con el buen funcionamiento del organismo. Cuando un organismo anda mal, cuando un organismo no funciona, ¿verdad? Cuando un organismo humano esté enfermo y predominan, cito aquí, los malos y corrompidos humores, eh,
La labor del médico será remediar el desorden y purgar los humores malos, ¿verdad? Purgar la enfermedad. Entonces, la enfermedad es como una comparación que se hace aquí con los malos eh, gobernantes de naciones enemigas, con aquellos que no siguen ningún principio ético, ¿verdad? Ni cristiano, son como un trastorno en el organismo social. Entonces, no se puede tolerar un reino enfermo, no se puede tolerar príncipes injustos, eh, sino que hay que actuar, ¿verdad? Hay que ver cómo la guerra justa sería como la medicina para ese organismo injusto. Eh, Esto, bueno, se sigue otro argumento muy importante, que es el deber de castigar las sociedades pecadoras. ¿Cómo las caracteriza Ginés de Sepúlveda? Bueno, son aquellas naciones en las que el latrocinio, el adulterio, la usura, el pecado nefando y demás crímenes eh, son cosas que no se castigan, ¿verdad? Son cosas que no solamente se toleran, sino que los mismos gobernantes la fomentan, ¿no? Eh, donde no hay respeto a ningún tipo de ley divina o de ley civil. Por lo tanto, es un imperativo del príncipe justo castigar a estos hombres pésimos, bárbaros e impíos, para que obedezcan a los buenos humanos y observadores de la religión, ¿no? Y claro, dice Ginés, aunque después va a introducir un matiz sobre esto, ¿no? Claro, no es como obligación de los sacerdotes obligar a los paganos a aceptar las leyes cristianas, pero los gobernantes sí que tienen el deber de frenar las prácticas de los paganos, las prácticas criminales, inhumanas, de idolatría y toda impiedad, y traerlos a las buenas y humanas costumbres, a la verdadera religión, etc. Entonces, eh, es un imperativo, por lo tanto, castigar los crímenes de los malos gobernantes. Y en concreto, Ginés de Sepúlveda, a través de Demócrates, va a señalar que los gobernantes de México, de la región llamada Nueva España, solían inmolar a los demonios más de 20,000 hombres inocentes al año. La práctica de los sacrificios humanos, ¿verdad? Que bueno, tiene otra lógica, ¿verdad? Entonces, por esta sola razón, eh, por la razón bárbara, por esta práctica bárbara, perdón, de los sacrificios humanos, debía reducirse esa tierra a la dominación de los cristianos. Y la guerra sería un mal menor, ¿verdad? Porque en comparación de toda esa mortandad eh, causada por los sacrificios humanos, bueno, Ginés Sepúlveda ve algo positivo en el sentido de que las muertes dadas en la toma de Tenochtitlan eran menores que las muertes de los sacrificios humanos. Por lo tanto, este tipo de acciones de imposición del dominio de los mejores, ¿verdad? Este dominio de los civilizados resulta beneficiar incluso a las poblaciones que están bajo gobernantes impíos. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras antes de la llegada de la civilización cristiana, pues los gobernantes de México eh, sacrificaban miles de vidas inocentes a los ídolos. Eh, Actualmente ya comienzan a recibir la religión cristiana gracias a la próvida diligencia del César Carlos, del rey Carlos V. Ya se les han dado preceptores públicos de letras humanas y de ciencias, y lo que vale más, maestros de religión y de costumbres. Por lo tanto, sería esto una situación beneficiosa. ¿Por qué? Porque daría la oportunidad, y se deberían de agradecerlo incluso, a a los súbditos de estos monarcas bárbaros de entrar a la civilización y a la verdadera religión, ¿verdad? Por lo tanto,
se hace importante destacar que desde esta perspectiva es un deber evangelizar a todos los pueblos, ¿verdad? Bueno, hay aquí un recurso al evangelio, ¿verdad? Cuando se establece la misión de ir a enseñar, ¿verdad? Pues la buena noticia a todos los pueblos, de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Ginés de Sepúlveda va a justificar todas estas actuaciones del Imperio español desde la perspectiva del deber de evangelizar a los pueblos bárbaros. Y esto, dado pues el hecho de que se trata de pueblos bárbaros, de pueblos que no conocen ningún principio moral, que desconocen la verdadera religión, se requiere como un requisito previo a la evangelización conquistar a estos pueblos bárbaros. De lo contrario, bueno, no van a mostrarse reacios a entrar a la civilización. Para ello, bueno, va a aducir, va a citar algunos casos de cómo algunos religiosos españoles que habían ido a evangelizar fueron objeto de tortura, fueron objeto de asesinato por parte de los indígenas. Y por lo tanto, resulta también imperativo castigar estos desmanes, ¿verdad? Castigar a estos bárbaros, castigar a estos impíos y obligarlos por la fuerza a que se aparten de las torpezas y del culto a los ídolos. Eso es básicamente los argumentos de la guerra justa. Primero que hay hombres que por naturaleza son siervos de los bárbaros, los indígenas, por lo tanto deben ser reducidos a la condición de esclavitud. Eso está como muy, muy claro. Deben ser dominados por el poder, ¿verdad? De los pueblos civilizados. Segundo, hay que desterrar el pecado, las torpezas nefandas, el crimen de devorar carne humana, los sacrificios humanos. Por lo tanto, eso llama apelar al uso de la fuerza. Tercero, es importante salvar de graves injurias a los inocentes, a quienes estos bárbaros inmolaban todos los años. Y cuarto, pues hay que propagar la religión cristiana y la única forma será pacificando a los bárbaros de cualquier manera. Eso en cuanto a las justificaciones de la guerra justa, pero luego aparece una objeción muy, muy importante que va a plantear Leopoldo en el diálogo, y es que, bueno, anteriormente el mismo Demócrates, perdón, ha distinguido la guerra justa de una guerra arbitraria, de una guerra de pillaje, ¿verdad? Una guerra movida por la codicia. Entonces, bueno, si la guerra librada por el Imperio Español en América es una guerra justa, ¿por qué se les autoriza a despojar a un pueblo de su libertad o de sus bienes? El argumento que se pone aquí es bastante claro, ¿verdad? Es el argumento de que lo justo y lo natural es el gobierno de los mejores y los más justos sobre los bárbaros. ¿Verdad? Esto justifica la institución de la esclavitud, ¿verdad? Para fines de ese punto. Y cuando estos bárbaros han sido vencidos y han sido sometidos al poder de los mejores, al poder de los civilizados, al perder la libertad, pierden también el derecho a la propiedad. Es decir, se ha perdido la libertad, ¿cómo han de retenerse los bienes? ¿Verdad? Entonces, lo lógico es que los bienes de los vencidos pasen al poder de los vencedores, quienes harán un mejor uso de ellos. El último punto acá que voy a comentar tiene que ver con
bueno, con este debate que hay sobre las nuevas leyes, ¿verdad? Con una discusión sobre pues, si había que aplicar o no las leyes de los súbditos españoles a los nativos americanos, ¿verdad? Eh, y eso es lo que cuestiona Leopoldo, ¿verdad? Si quiera quizás como lo mejor o lo más apropiado aplicarle las leyes españolas a los, bueno, que regían los súbditos de la corona a los nativos americanos. Entonces, Ginés es completamente cerrado también en este punto, porque dice que nada más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas, fíjense, a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en méritos, y guardarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comunidad de derecho. Entonces, eh, dada la naturaleza de los pobladores americanos, es completamente absurdo pensar en aplicarles las leyes que regían a los súbditos españoles, porque no estamos hablando del mismo tipo de personas. A los hombres probos, humanos e inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado a hombres libres, o el poder regio, que imita al paterno. A los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio eril, es decir, el gobierno del amo sobre el esclavo. Y por eso, no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio eril, más bien que el regio o el civil, y esto lo fundan en dos razones. Porque son siervos por naturaleza, que es lo que hemos dicho, o en que por la depravación de las costumbres u otra causa no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Por lo tanto, aquí se justifica pues el poder del amo sobre el esclavo, que sería pues el único derecho aplicable a los bárbaros de América. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a continuar en la siguiente clase desarrollando los contraargumentos de Fray Bartolomé de las Casas. Muchísimas gracias.